En este video vamos a hablar sobre la importancia del cobre para las plantas, los síntomas de deficiencia del cobre, los fertilizantes y fertilización del cobre y el manejo del cobre en los cultivos. Presentado por Pedro Palma, Juana Malagón, Miguel Ramírez, Miguel Rivera y Ana Bonilla. Importancia del cobre para la planta. El cobre es uno de los micronutrientes necesarios para las plantas en muy pequeñas dosis, ya que ayuda a intensificar el sabor y el color en las hortalizas, más de en las flores. Dicho micronutriente no se encuentra totalmente disponible en el suelo para la planta debido a factores como el pH, los cuales en valores mayores a 7 aumenta y en valores menores a 6 disminuye. El cobre normalmente es el que está más enlazado con la materia orgánica y generando compuestos muy estables. Este micronutriente activa enzimas que aplican a la síntesis de lignina. La lignina crea una barrera mecánica, la cual sirve como defensa ante las enfermedades para la planta. Además, el cobre genera diversos sistemas enzimáticos de algunas sustancias melanóticas como las fitoalexinas, las cuales inhiben la germinación de esporas y el crecimiento de hongos. También es necesario para la fotosíntesis, ya que pues este micronutriente se necesita para la creación de clorofila. También en la respiración de la planta y en procesos metabólicos de carbohidratos y de proteínas. La toxicidad o la deficiencia rara vez se presenta, sin embargo, debemos evitar estos extremos, es lo viable, ya que afectaría el crecimiento y la calidad de las plantas. Yo les voy a hablar acerca de los síntomas de deficiencia del cobre. El cobre es un mineral inmóvil, lo que hace que los síntomas de su deficiencia se presenten en las hojas nuevas. Estos síntomas varían dependiendo de cada cultivo. Normalmente comienzan por enrollamiento y una leve clorosis en todas las hojas o entre las venas de las hojas nuevas. Dentro de las zonas cloríticas de las hojas pueden formarse pequeños puntos necróticos, particularmente en los bordes de estas. A medida que los síntomas progresan, las nuevas hojas son más pequeñas, pierden su brillo y en algunos casos se marchitan. Los meristemos apicales pueden necrosarse y morir, impidiendo así el desarrollo de las ramas laterales. La apariencia de las plantas es compacta, con tallos entre hojas acortadas y el color de las flores más claro de lo normal. El exceso de potasio, fósforo y otros micronutrientes pueden provocar indirectamente deficiencia de cobre. Esta deficiencia también puede ser provocada por un pH alto en el suelo, pues su disponibilidad será menor para la planta. Como ejemplo tenemos la hoja de rosa. A la izquierda se encuentra la hoja normal y seguido a esta se encuentran las hojas con deficiencia de cobre. Podemos notar que las hojas son más pequeñas, enrolladas y con inicios de clorosis. Voy a explicarles un poco sobre fertilizantes y derivados del cobre. El cobre es un mineral que se extrae de la roca. Una vez son hallados estos yacimientos vía satelital en el siglo XXI, es más fácil para su extracción. La mayor nación productora o extractora precisamente de este mineral es Chile, que lo hacen bajo minería a cielo abierto o en socavón. Una vez se extrae esta roca que está cargada del cobre, se llevan a grandes piscinas. Una vez ya está molida esta roca, que queda en partículas muy finas, se sumergen en grandes piscinas con ciertos químicos y por medio de calor y de la evaporación queda el cobre en su estado casi puro. Se puede utilizar una vez se lleva a las industrias de fundición para generar el metal, que son utilizados para la industria mecatrónica, para la industria de los fertilizantes o para la industria de la salud, entre otros, y también los alimentos. El sulfato de cobre es uno de los elementos que se utilizan en la agricultura orgánica. ¿Por qué? El sulfato de cobre se emplea como componente esencial para la preparación de fungicidas, como por ejemplo se utiliza en agricultura orgánica lo que es caldo bordeles, que es una preparación previa de
agua, sulfato y también de cal hidratada. Esto es para atacar una amplia gama de hongos que atacan nuestros cultivos. También se utilizan hidróxido de cobre como fertilizantes, oxicloruro de cobre como fertilizante, sulfato tribásico de cobre también como fertilizante y por ejemplo un caso, aquí estamos en Andisoles, estamos en la cordillera de los Andes. Aquí la naturaleza de los suelos son suelos ácidos. Aquí los semilleros son atacados comúnmente con hongos, por ejemplo, amplia gama. Dumping off es uno de ellos que ataca los semilleros y nos destruye nuestras plántulas en sus estados iniciales. Para esto se corrige el pH, se corrige la acidez del suelo con el sulfato de cobre. El sulfato de cobre, al nivelar el pH, hace que los hongos no se puedan reproducir fácilmente y asimismo con estas aplicaciones podamos inhibir o atacar las esporas, los micelios o las partes reproductivas de estos hongos dependiendo de su estado de desarrollo. También el oxicloruro de cobre es utilizado en los cultivos que más se consume a nivel mundial, que es Solanum tuberosum, la papa, para atacar precisamente la Phytophthora, que es un hongo que ataca el sistema foliar y por ende, si ataca el sistema foliar, no va a haber producción de la parte de los tubérculos porque no habría formación. El cobre es un elemento muy importante porque ayuda a potenciar la parte de la fotosíntesis y la generación de resistencias precisamente a estos patógenos. Voy a hablarles de la fertilización con cobre y la toxicidad por exceso. El abonar con cobre no es algo que represente un problema, ya que el cobre dura de efectivo por mucho tiempo en la mayoría de los cultivos. La extracción del cobre en los cultivos es de 30 a 100 gramos por hectárea. Esta cifra es baja, haciendo que sea de bajo interés en el momento de los cálculos del balance. Pero cuando ya vamos a aplicar abonos orgánicos o productos fitosanitarios, sí tenemos que tenerlo en cuenta para evitar una toxicidad por exceso. El cobre no es algo que esté muy fijo en el suelo, es poco móvil, lo que hace que el suelo tiene que estar bien arable para que se combinen las partículas del suelo. Existe cobre soluble e insoluble. El soluble va a penetrar más fácilmente en los primeros centímetros del suelo, a diferencia del insoluble que no lo va a hacer tan fácil. El exceso por cobre en las plantas lo que hace es que en las raíces quema las puntas de las raíces, evitando su crecimiento longitudinal y hace que el crecimiento lateral sea excesivo. También el cobre empieza a competir con otros elementos como el zinc y el molibdeno. Entonces la planta va a empezar a tener carencias de estos elementos, de estos otros micronutrientes. Y también otro rasgo particular de la planta cuando hay exceso de cobre es que su verdor es más intenso de lo normal. Cuando hay pHs bajos hay mayor presencia de cobre, lo que hace que para poder manejar el tema del cobre, de los excesos de cobre, es que estemos pendientes del pH. Hay que tener en cuenta que hay fungicidas a base de cobre y este cobre queda en los tejidos de las plantas, entonces es necesario enjuagarlos muy bien antes de hacer evaluaciones para ver si hay toxicidad por excesos en la planta. Manejo del cobre en los cultivos. El cobre en las plantas activa ciertas enzimas, las cuales son las implicadas en la síntesis de la lignina. Esto es esencial, ya que hace parte también de ciertos sistemas enzimáticos. También es muy importante para la fotosíntesis y esencial para la respiración. ¿En dónde podemos encontrar el cobre en un cultivo? Por lo general, la totalidad del cobre es aportado por fertilizantes solubles en agua, por casi todos. Para los cultivos, estos deben ser aplicados según ya los índices estipulados según su necesidad y el tipo de cultivo que se maneje. Varios fertilizantes contienen el cobre como un ingrediente activo, lo cual genera que gran parte de este fertilizante sea absorbido por sus hojas. En ocasiones, cuando necesitamos un adicional de cobre, es bueno utilizar fertilizantes
completos en micronutrientes, ya que con una sola aplicación de sulfato de cobre se puede llegar a efectuar la necesidad de un cultivo. Es una práctica en la cual debemos ser muy precavidos, ya que la línea entre escasez y exceso es muy delgada. Podemos llegar a presentar problemas. A la hora de evitar las quemaduras en el follaje, se aplica el producto al sustrato a saturación, más no de forma foliar. Por lo general, las plantas que son más sensibles a la toxicidad del cobre son las hortalizas. Cuando presentamos problemas en los terrenos, es muy común que se utilicen sistemas de tratamientos o la dispersión de 50 kilogramos de sulfato de cobre por cada hectárea, y hacer así que éste actúe como un fertilizante y a su misma vez que mejore la calidad de los cultivos, creando un efecto bactericida y fungicida.